Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz. Y te pedimos, Señor, que tu palabra, que nunca vuelve vacía, dé fruto en nuestro corazón para la gloria tuya. Señor, guíanos en este tiempo, ayúdanos a estar atentos a lo que nos quieres decir para la gloria y la honra de tu bendito y santo nombre, y en tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y como ven, es un pasaje cargado de enseñanza. Y empieza con esta parábola de la viña. Esta es una parábola que está citada en Isaías capítulo 5, los versos 1 al 7. Este es el mismo pasaje que de alguna manera habla de la forma en que Israel, sus líderes, llevaron al pueblo de Israel. Por eso dice: entonces comenzó Jesús a decir por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Sabemos que el Señor de la viña es Dios y se la otorgó a los labradores, que son los líderes de Israel. En este caso, en primer lugar, se lo dio al sacerdocio, a los levitas, porque los levitas eran los que tenían las leyes civiles, religiosas, de higiene, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí, de alguna forma, ellos eran los que llevaban, los que conducían al pueblo de Dios. Pero algo pasó, y es que ellos se dieron cuenta que empezaron a tener gran importancia, tan así que la gente los veneraba a los levitas. Y después vemos ya una división bastante palpable que tenemos, y lo vamos a ver acá, que tenemos a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, ¿verdad? Y de alguna forma ellos ahí estaban, pero no eran sino simplemente representantes de la ley de Dios, pero ellos asimismo se habían hecho la ley. Por eso sigue diciendo el pasaje: y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña, mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarlos otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otro. Y esto se refiere a los profetas. Dios envió muchos profetas. ¿Y qué pasó con los profetas? No quisieron oírlos, ¿verdad? Si bien nosotros vemos a Isaías, a Jeremías, no los oyeron. Si nosotros leemos el libro de los Reyes y de las Crónicas, no hicieron caso al mandamiento de Dios, sino que los desecharon. Y vemos que los profetas en su mayoría fueron afrentados, fueron golpeados, fueron metidos en cárceles, fueron aserrados en el caso de Isaías. A Jeremías lo tuvieron en una cisterna llena de lodo y de casi digamos en el drenaje. ¿Sabe? A Juan el Bautista, que fue el último profeta, lo decapitaron antes de que el Señor Jesucristo se presentara en su ministerio público. Así que vemos cómo esto se iba cumpliendo. Pero fíjese, dice: por último, teniendo a un hijo suyo, refiriéndose a Jesús, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo, y la heredad será nuestra. Aquí lo que podemos ver palpablemente es la ambición y la codicia de los líderes religiosos. Es algo que de alguna manera se da en nuestros tiempos.
Los líderes religiosos aparentemente están para predicar el Evangelio, pero se están enriqueciendo con el Evangelio, algo que Dios no mandó. De hecho, si vimos en el devocional de esta semana, cuando los envía de dos en dos, les dice: no lleven doble túnica, no lleven bolsa, no lleven sustento, solo vayan y prediquen el Evangelio. El Señor quería ser y quiere ser el sustentador de los siervos de Dios hasta hoy. La iglesia no es una empresa, no es un negocio. Si la gente se quiere enriquecer, pues mejor que ponga empresa, mejor que ponga un negocio y no que haga mercadería con las almas, porque se mete con el Señor de la viña. Y sigue diciendo el texto en el verso 9, perdón, el 8 primero: y tomándolo y le mataron y le echaron fuera de la viña. Esto es importante porque a Cristo lo crucificaron fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén. Y después dice: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Y después en Mateo 24, si ustedes recuerdan, dice: en los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos, diciendo: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Mas yo os diré: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Y mire lo que les dice: al fuego eterno. ¿Sabe? Es impresionante cómo de alguna forma Dios va a poner las normas en la iglesia y no los líderes las normas para la iglesia. Es Dios la cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, verso 10: ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor lo ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Cristo, desechado y despreciado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, no le estimamos. Mas Él cargó el pecado de todos nosotros y por eso se convierte en la piedra angular de la iglesia. Él es la base de la iglesia. Por eso la iglesia tiene que ser cristocéntrica. ¿Sabe? En algunas iglesias, y los pastores tienen la culpa, quiero decirlo, hay pastor dependencia, cuando debe haber Cristo dependencia. Pastor, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? ¿Qué hago con esto? Pues, pídale a Dios sabiduría, el cual abundantemente y sin reproche le será dado, pero pida con fe. El pastor, como lo dice allí Efesios 4, 11 en adelante, dice que él mismo puso apóstoles, que ya no hay apóstoles, solo hubieron 12 apóstoles. Después dice profetas, pastores, maestros. Y después dice, ¿para qué los puso? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, el pastor que de alguna manera ha sido llamado, ha sido instruido, ha sido capacitado, ahora lo que va a hacer es instruir y capacitar. No a lavarles el cerebro, no a que mírenme a mí, porque la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De alguna manera, la Biblia nos enseña que a Dios le debemos la gloria y la honra, no a los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. Así que tampoco quiere decir que le falten el respeto a su pastor, ¿verdad? Tú eres un hombre, tú eres un empleado, tú eres esto, tú eres... No, tampoco. Porque el obrero es digno también de su salario, el obrero también es digno de doble honor. También de alguna manera hay que ver todos los pasajes de la Escritura. Pero una cosa es que confiemos en Dios y otra es que confiemos
en el hombre. Nuestras peticiones son a Dios, no al hombre. ¿Sabe? En una ocasión una mujer se acercó y me dijo, ore por mí, porque a usted sí lo escucha Dios. Y dije, caray. Si no nos escucha Dios, ¿por qué será? Por dos razones. Una, porque no es su hijo, es decir, no es verdadero creyente. Y dos, no tiene fe para orar, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar echada de una parte a otra. No piense quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Así que es importante que si no recibimos respuesta de Dios es porque no somos sus hijos o porque no tenemos fe al pedirlo, o también Dios te dice no. ¿Acaso Dios no te puede decir que no? Si Él es Dios. ¿Sabe? En estos días está de moda, no sé si siga de moda, pero está de moda el decretarlo, el decir, tú lo dijiste en tu palabra, ahora me cumples. Ah, caray. ¿Te pones tú así contra el creador del cielo y de la tierra? Si Jeremías decía, por sus misericordias no hemos sido consumidos, nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, no nos acercamos con cualquier pelele para decirle, haz esto o haz aquello, dame esto o dame aquello, te lo exijo porque tú lo dijiste en tu palabra. Señor, si tú quieres. Y la mayoría de la gente que le pedía a nuestro Señor Jesucristo decía, si tú quieres puedes sanarme, si tú quieres. Jesús mismo al Padre le dijo, si quieres, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es algo que los creyentes tenemos que buscar siempre, la voluntad de Dios. No la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios. Y fíjese la reacción de estos hombres, verso 12, y procuraban prenderle, pero porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Ahora sí que se fueron con el enojo allí adentro, ¿verdad? Verso 13. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. ¿Sabe? Tenemos que atraparlo en algo se tiene que equivocar. Y por muy poco que sea, con eso lo tenemos. Y entonces dice el verso 14, viniendo ellos, le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que en verdad enseñas el camino de Dios. ¿Sabe? Lo estaban adulando. Pero ellos decían, este carpintero, este pobre, ¿qué nos va a venir a enseñar? Este nazareno, no sé, hace los milagros en el nombre de Belcebú. Pero acá lo estaban adulando. Y entonces sigue diciendo el texto, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? En esta circunstancia el pueblo estaba dividido, porque hay gente que decía, pues hay que cumplir con el tributo, pero la mayoría decía, no hay que dar el tributo. Entonces, si Jesús decía, hay que dar tributo, hay que pagar el tributo a César, entonces la gente se le avanzalearía y lo matarían, prácticamente lo lincharían ahí. Porque una de las cosas que tenían es que el judío no estaba feliz siendo oprimido por el Imperio Romano. ¿Sabe que había una ley? Y esa ley era que si un soldado romano o un ciudadano romano le pedía a cualquier ciudadano judío, llévame esta carga, la tenía que llevar. Y la tenía que llevar por ley 1 milla. O sea, 1 kilómetro 600. Pero el Señor Jesucristo le dijo, ustedes no la lleven 1 milla, llévenla 2. O sea, 2 kilómetros 200. Así que Él quería que fuéramos más allá. Que nuestro cristianismo no fuera superficial, sino que fuera de verdad. Y si alguien te pide la capa, porque también si un soldado necesitaba una capa, dice, pues tú dale la capa y dale también el abrigo. Tú dale.
No se lo niegues. Y después también, si te abofetea, pon la otra mejilla. Entonces, de alguna manera, estas palabras, según las que dijera, iban a repercutir en la vida del Señor. Pero mire lo que dice: mas él, respondiendo a la hipocresía de ellos, fíjese, no les dijo, son los hipócritas, a ver, traigan una moneda. No, él pensó, estos hipócritas, porque me tentáis, les dice, traedme la moneda para que la vean. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él, porque ellos querían ponerle una trampa y salieron trampeados, ¿verdad? Y salieron sorprendidos. De hecho, los que se maravillaron fueron los que pusieron la trampa, porque dijeron, híjole, ¿cómo le hizo? ¿Sabe? Una de las cosas que nos enseña este pasaje es que el tributo, el impuesto, hay que pagarlo, que no hay que ser evasores de impuestos. Y también a la iglesia hay que dar. No hay que robarle al Señor. Eso es lo que dice este pasaje. Por eso dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que le pertenece a Dios. Cuando uno da a Dios, no lo da a la persona, no lo da a la institución, lo da ¿a quién? A Dios. Porque la ofrenda tiene que ver con tu relación con Dios. Señor, esto yo te lo doy a ti. Es tú y yo. Por eso dice, lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Porque es tú y Dios. ¿Verdad? Por eso aquí se dan unos sobres. No se les pone nombre, ni dónde trabaja, ni cuánto gana. Tampoco se les pone si es diezmo, si es ofrenda, si es limosna. No se les pone. Y se ponen unos sobres amarillos para que cuando uno los cuente, diga, ay, mira, el hermano dio tanto, la hermana dio tanto. No, porque es tú y Dios. Tú y Dios, nadie más. Es así. Y así lo debemos de tomar. Si tú estás bien con Dios, se va a reflejar también en esta área. Sí, seguimos. Verso 18. Entonces vinieron los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguien muriera y dejara esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, el tercero de la misma manera, así los 7 y no dejaron descendencia. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, esto es, si es que resucitan, ¿de cuál de ellos será la mujer? ¿Será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. ¿Sabe? Esta es una historia que parece más cuento que historia, porque la inventaron. Pero la respuesta del Señor Jesucristo nos ayuda a entender 2 cosas. Vean la respuesta. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Y aquí la primera enseñanza. Primero, que en el cielo no hay familia como la conocemos ahora. La iglesia es la familia. No toda nuestra familia será salva, pero los verdaderos creyentes vamos a estar en el cielo. En el cielo no hay casamientos, así que allá no va a haber bebés, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Pero si vemos en el Apocalipsis, en el milenio, ahí hay casamiento y se reproduce la población.
Y al final de los 1000 años es desatado Satanás y engaña a la multitud que no había escuchado del Señor. Se vuelve a repetir la historia. Pero esto habla entonces que hay una Jerusalén celestial, donde hay calles de oro, mar de cristal, pero hay una ciudad terrenal, Jerusalén, donde va a gobernar Cristo con vara de hierro. Eso es lo que dice la Biblia. Cielo, reino de los cielos y reino prometido a David. En uno va a haber casamientos, pero en el reino de los cielos, cuando resucitamos, estamos en el reino de los cielos. Así que aquí esto es algo que nos enseña que hay una separación entre la iglesia e Israel. ¿Dios ha desechado a su pueblo? De ninguna manera. Israel sigue siendo el pueblo de Dios, querramos o no querramos, porque de Israel son las promesas y los pactos. Y eso lo dice el Nuevo Testamento en Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo. 26 dice: pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis, porque ignoras las Escrituras. Y es una ignorancia voluntaria, porque viendo no quieren creer, porque oyendo no quieren creer. Y aquí de alguna manera tiene que ver con Éxodo capítulo 3. Verso 28. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, ¿verdad? Y este es Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que era algo que todo judío sabía. Ahora, la pregunta del escriba es: ¿por qué desechan a este hombre si no dice nada malo? Y cuando responde acerca del primer mandamiento, el Señor no se quedó allí, sino expresa el segundo mandamiento. Y el segundo, porque él le preguntó el primero, pero Jesús le dijo: te voy a decir el 1 y te voy a decir el 2, porque el 1 ya lo sabes, pero te falta el 2. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y es claro, porque nosotros conocemos los 10 mandamientos, pero hay 613 mandamientos. Y de alguna forma, estos mandamientos tienen que ver con leyes ceremoniales, con leyes de higiene, con leyes civiles, con leyes penales, con leyes de los sacrificios y demás. Así que hay muchas leyes. Pero en cuanto a amar al prójimo, si yo le amo, no le mato. Si yo le amo, no deseo a su mujer, no adultero, no le robo, honro a mi padre y a mi madre. ¿Saben? Allí está encerrada toda la ley y los profetas. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y mire que el escriba lo entendió, porque dice el verso 32, entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y que no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces
viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Ahora, ¿por qué le dijo el Señor: no estás lejos? ¿Sabe? A muchos les dijo: tu fe te ha salvado. Pero a este no le dijo: por esta declaración has sido salvado. Le dijo: no estás lejos. Porque hay un dicho popular que dice: del dicho al hecho hay mucho trecho. Así que, de alguna manera, lo que le hacía falta a este escriba es ponerlo en obra. Y eso es lo que a muchos de nosotros nos hace falta. Sabemos las escrituras, sabemos los mandamientos, sabemos lo que tenemos que hacer, pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que nos falta ponerlo en obra. Así que, de alguna forma, tenemos que pensar: a lo mejor yo sé que Cristo es Dios, yo sé que Él me salva, yo sé que tengo que venir a la iglesia, yo sé que tengo que ofrendar, yo sé que tengo que hacer esto, yo sé, yo. Pero quizás no hemos entendido que Jesús te quiere todo de ti, no solo parte de ti. Dios te quiere como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por eso dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Es decir, ya no piensen como piensa el mundo, ahora piensen como piensa Cristo. Y esa es la diferencia de un verdadero cristiano o de un espectador del cristianismo o de un participante del cristianismo, pero no de una nueva criatura. Estás cerca, no estás lejos, pero estar cerca y no estar lejos es lo mismo, pero no es suficiente. Al ladrón de la cruz le dijo el Señor Jesús: hoy, es cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, lo cual indica: tú eres salvo, tú eres hijo de Dios, tú eres un nacido de nuevo. Si tú pudieras y tuvieras la oportunidad de bajar de esta cruz, seguramente serías un verdadero creyente. Verso 35. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y lo que estaba diciendo es que el hijo de David realmente era el creador de David. El Mesías prometido era Dios con nosotros. Verso 38. Y les decía en su doctrina, la doctrina del Señor Jesús: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y esto son los falsos líderes que han existido y que existen en nuestros días. Fíjese, los está describiendo. Ropas ostentosas, aman las salutaciones. A algunos les gusta que les besen las manos, ¿verdad? Hasta te la ponen para que... ¿Sabe? Esto no quiere Dios. El Señor Jesucristo enseñó y dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sabe? El Señor Jesucristo tenía todo. De hecho, si Satanás le tentó diciendo: convierte estas piedras en pan, es porque él podía. Él podía.
pero no iba a ser la voluntad de Satanás, sino la voluntad de Dios. ¿Sabe? Un día le dijo a Pedro, ve y pesca, y cuando saques el pez ahí vas a encontrar para tus impuestos y para los míos. ¿No pudo haberlo hecho muchas veces? ¿No puedo agarrar y decir, bueno, mío es el oro y todo lo que en el mundo hay, así que venga para acá? ¿No lo pudo haber hecho? Tenía el poder y tenía la forma. ¿Pero qué enseñó? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sabe? El reino de los cielos es arriba, no aquí. Aquí no venimos a fundar un reino. Aquí vinimos a engrandecer el reino de los cielos, no nuestro reino. Haceos tesoros, ¿en dónde? En los cielos, no en la tierra. ¿Sabe? Cuando morimos, nos damos cuenta que nada nos vamos a llevar. Nada. Pero podemos, de alguna manera, honrar y glorificar a Dios, y Dios nos va a recompensar en el cielo. Porque hay un juicio donde nuestras obras serán oro, piedras preciosas o plata. O simple y sencillamente nuestras obras también podrían ser heno, hojarascas, cosas perecederas que se quemarán por el fuego, porque el fuego las probará. Así que, de alguna manera, Dios muestra que Él quiere en nuestro corazón. Por eso, el último pasaje, la ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y aquí nos muestra el corazón que debemos tener nosotros. ¿Sabe? El apóstol Pablo dice, no por tristeza ni por necesidad. Esto en cuanto a las ofrendas. Pero yo me pregunto, ¿qué habrá pasado con esa viuda después que echó su único sustento? ¿Sabe qué pasó? Lo mismo que dijo Abraham cuando Isaac le dijo, papá, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham dijo, Jehová jiré, Jehová proveerá. Y él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. El Señor está al cuidado de sus hijos, pero ¿no estará más al cuidado de sus hijos obedientes? ¿Sabe? Los padres no hacemos acepción de personas, no debemos hacer acepción de personas, pero regularmente a los hijos obedientes los tratamos mejor, y no es porque se merezcan ser tratados mejor, sino porque de alguna forma es la ley de la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sabe? De alguna manera Dios nos trata como a hijos obedientes o como a hijos desobedientes, pero está en nosotros elegir qué clase de hijos queremos ser, hijos obedientes o desobedientes. Pero esa es decisión de cada uno de nosotros. Usted elija. Yo quiero ser obediente. ¿Me cuesta? Sí, pero quiero ser obediente. Así que vamos a orar para concluir. Les invito a ponernos en pie para así terminar en esta tarde. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que fue y es
un ejemplo para nuestra vida. Es nuestro prospecto a seguir. Porque nosotros no queremos seguir al hombre, queremos seguirte a ti, al autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestro corazón, conoces nuestro andar, conoces nuestro entrar, nuestro salir. Señor, si hemos pecado contra ti, te rogamos que perdones nuestro pecado, que limpies nuestro corazón. Pero queremos, como Josué en un momento decidió, yo y mi casa serviremos al Señor. Nosotros queremos servirte, queremos ser hijos obedientes, pero pedimos tu ayuda, pedimos tu dirección, pedimos tu sabiduría. Danos entendimiento, danos el carácter de Cristo, un carácter manso y humilde. Señor, te lo pedimos. Te ruego por la congregación, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, que tú nos guíes, nos ayudes a alejarnos del mal, del maligno, para honrarte y glorificarte a ti, porque solo tú mereces la gloria y la honra, pues tuya es. Señor, ponemos nuestras vidas delante de ti. Sigue hablando a nuestro corazón, sigue redarguyendo, sigue exhortando, sigue instruyendo. Ayúdanos a ser las personas que quieres que seamos para la gloria y honra tuya. Y en el nombre de Jesucristo, amén.